Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor, mis hijos. Para aquellos que van a estar viendo por internet, reciban bendiciones de parte de nosotros. Esto que tengo aquí en la pantalla lo voy a anunciar de nuevo porque esta es la página que tenemos en YouTube, que tiene mucho más tiempo que la página de Facebook. Repito casi todas las semanas lo mismo, pero es importante porque ya se han ido agregando más personas a la suscripción. Quiere decir que ya más personas están yendo a los videos que ya tenemos en YouTube. Entonces, esta es la página que tenemos en YouTube. Así está registrada. Tenemos más de 1100 videos por si alguien tiene alguna curiosidad o quiere investigar más de lo que Dios nos ha enseñado. Esta es la página. Le comento que la página que tenemos de Facebook está sancionada porque no se permite hablar de la sangre, no se permite hablar de la muerte de Jesucristo, no se permite hablar de algunas cosas que para ellos está prohibida, y es provocar o incentivar el asesinato, esas personas que tienen ideas extrañas de cometer algún delito. Entonces, cuando se menciona la palabra cruz, sangre y muerte, entonces ellos tienen ciertos detectores en la página para luego contrarrestar, y esta página, a causa de eso, nos la castigaron, está castigada y no nos permite subir mucho material. Entonces ya teníamos más de 5060 seguidores y ya se estacionó en esa cantidad. Entonces, aquellos que logran ver los en vivos que nos permite transmitir a través de Facebook, uno que otro se ha ido agregando a esta página para conocer un poquito más del mensaje. Entonces, nosotros somos una misión de Christ Gospel Churches Internacional, de las iglesias de Jesucristo, del Camino Crucificado. Estamos en la ciudad de Brighton, y en la ciudad de Brighton tenemos la dirección de, hermana Silvia, 76 Sur Main en Brighton, Colorado, con el código 8061. Amén. Quedan cordialmente invitados los que vivan en Brighton, los que quieran conocer un poquito más del mensaje. Las personas que no tienen iglesia, si andan buscando iglesia, son bienvenidos. Si quieren recibir un poquito más de información, mi teléfono es 720-323-3963. Y el teléfono de mi esposa es 720-941-6617. Son todos bienvenidos. Todavía no somos una iglesia porque necesitamos ser más congregantes. Cuando la congregación crezca, vamos a poder ser llamados iglesia. Por lo pronto, somos una misión de las iglesias de Christ Gospel Churches International. Hermana Silvia, ¿tiene una Biblia ahí al alcance para que constate lo que vamos a estar viendo en la palabra? Unas letras chiquitas. Para entregarle una Biblia. Bueno, ¿se alcanza a leer aquí, amigo? Sí. ¿O en la pantalla de acá? Sí, ahí. Ok, entonces vamos a irnos metiendo. Le digo que todos somos pecadores, nacimos en pecado, seguimos pecando, pero tenemos al Cordero de Dios que nos perdona los pecados. Pero la semana pasada me atoré un poquito con ciertos versículos porque no los traía al alcance de la mano, pero es importante saber. Hago esta pregunta porque el hermano Manuel la hizo ayer también y yo sigo haciéndola. Ya me salvé, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Pero primero tengo que darme cuenta de que soy un pecador. Tengo que darme cuenta de que, búsqueme donde le dicen a Jesús, maestro bueno, por favor, para mostrarle que Jesús mismo negó que le llamaran maestro bueno, porque él mismo dice que no hay nadie bueno sobre la faz de la tierra. Si Jesús negó que lo llamaran bueno, imagínense a la mamá de Jesús, que fue María. Entonces, se predica en la iglesia cotidiana donde venimos todos, que María fue virgen, siempre virgen, y que no tenía pecado. Y entonces es una gran mentira que la Biblia corrobora esas mentiras para tratar de abrirle el entendimiento a la mayoría de nosotros. Pero cuando hay demasiada oscuridad, cuando hay demasiada ceguera, es muy difícil ver esta verdad. Entonces, déjame yo, nomás dígame cuál es, ¿no? Mateo 19. Mateo 19, aquí es donde le dicen a Jesús,
aquí es donde le dicen a Jesús, maestro bueno. Entonces él niega porque dice que el único bueno es el Padre. Entonces aquí lo vamos a ver, dice, un poquito antes, dice, el 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Aquí está una persona mencionando que Jesús era el maestro bueno. Y lo dice, ¿qué viene a ver para tener la vida eterna? Esta es la parte donde él está haciendo una pregunta, pero Jesús le contesta la parte primera, donde le dice maestro bueno, porque no quiere que nadie se adjudique el ser bueno, porque no hay uno bueno sobre la faz de la tierra. Jesús era bueno, pero se quitó ese título para mostrar que la humanidad no tiene nada de bueno, que está literalmente pervertida y que el pecado nos ha echado a perder a todos. Entonces, fíjese bien lo que le dice Jesús. Dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios, el Padre. Amén. Jesucristo siendo el Hijo de Dios, pero estaba en cuerpo corpóreo de carne, hecho de humanidad. Entonces, él quiso decir, la carne es y está llena de pecado. Entonces, no hay nadie que pueda ser bueno. Entonces, para quitar todo eso de toda la humanidad, porque él sabía que a María la iban a llamar bienaventurada. Él sabía que le iban a dar la potestad o le iban a llamar siempre virgen, sin pecado concebida. Y esos son títulos que el mismo ser humano ha inventado para atraer la atención de los seres humanos hacia esta iglesia donde salimos, para mantenernos subyugados, para mantenernos sujetos a esto. Y entonces nos meten miedo, nos meten ese temor y nos mantienen cautivos en este tipo de creencia. Quiero mostrarle que si María tenía pecado, que según yo tenía pecado, pero que las personas dicen que no tenía pecado, entonces María viene de la descendencia de David. La descendencia de David, si usted busca la genealogía, lo que es el parentesco de dónde viene María, viene de la descendencia de David. Y entonces David en el Salmo 51 dice que él fue concebido en pecado. Entonces esto me da mayor entendimiento que como David, siendo nacido en pecado, ¿cómo es posible que María no haya nacido con pecado? ¿En qué momento se le retiró? ¿En qué momento se le quitó el pecado a María? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿está mal la explicación? Hermana Laura. Okay. Respóndanme porque me pone nervioso. Me pone nervioso. Aleluya. Entonces, esta parte de si David, vamos al Salmo 51, hermano, y conéctese para que vaya dándome las escrituras. No hay. Salmo 51, 5. ¿No hay qué? No hay. Olvídelo. Entonces lo agarro yo. Salmo 51. Tengo que agarrarlo de ahí del celular, hermano. No se preocupe. Ya, no va a poder. Se me olvidó hacer esa conexión. Vamos a Salmo 51. Aleluya. Va a ser un poquito más tardado entonces, pero gloria a Dios. Salmo 51. Y en el Salmo 51, 5, fíjese bien lo que está declarando David. Dice que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si nos fuéramos a la parte del hebreo, entenderíamos un poco más profundo de qué está hablando la formación y de qué está hablando de concebir. Concebir es parir. Lo parieron en pecado. David nació con pecados, porque traemos herencia todos los seres humanos de pecado, porque a causa de nuestro padre Adán y Eva, que pecaron en el huerto, ese pecado lo hemos heredado después de ellos, porque el pecado entró en ellos, y por consecuencia todos traemos esa rama, esa herencia de pecado. ¿Me estoy explicando?
¿Sí? Si no está claro, vayan diciéndomelo, por favor. Ahora vamos al Salmo 58 y quiero que vea, ahí mismo, Salmo 58. Quiero que vea, aleluya, ...58, el 3 y el 4. Quiero que vea lo que hay aquí. Se apartaron los impíos, ¿desde dónde? La matriz. La matriz. Antes de nacer, ¿no? Amén. Y la palabra para impío, ¿qué le dice a usted? Que hay pecado dentro de ello. ¿Quiere que vayamos para hacerlo un poquito más claro? Vámonos a la 1909. Vamos a la 1909 para que se vaya entendiendo. Esto le sirve a usted, hermana Silvia, bastante para las clases que usted tiene. Sí, Hay mucho de profundidad en esto para poder explicar desde otro ángulo lo que es el pecado el cual hemos heredado, El por qué. del por qué. Adelante, hermano, me lo escucho. ¿Por qué? Bueno, nomás del por qué está uno a veces en X circunstancias. Fíjese bien. ¿Qué dice? Aquí está. Quiero que lo vea porque tiene diferente léxico, pero es lo mismo. Enajenáronse los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde el vientre hablando mentira. ¿Cómo hablaron mentira desde el vientre? Si todavía no hablaban. ¿Cómo se descarriaron? Si todavía no nacían. Porque el vientre está contaminado con pecado. Somos pecadores y el vientre de nuestras madres fueron pecadores. Desde ahí ya traemos esa herencia. Pero fíjese bien, a ver si me dejan entrar en la palabra enajenados. Y esta palabra viene a decirte que desde el vientre me desvié, ya venía literalmente desviado. Desde el vientre ya estoy en pecado. Desde el momento en que entro al vientre, el pecado inmediatamente toma posesión de mí, me inunda, me llena y paso a ser un pecador más. Entonces, Aleluya. ¿qué le parece si levantamos el nombre? Porque está muy serio. Gracias, gracias. Aleluya. ¡Aleluya! Jesús, ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Aleluya! Entonces, desde el vientre se desviaron o nos desviamos. Agréguese usted y agrégome yo. Fíjese bien. Desde el vientre dice, enajenáronse los impíos. Otra palabra para hablar de algo que es fuera de las cosas de Dios. Fíjese bien. Los malos. Desde el vientre, ¿cómo? Aquí quiero detener un poquito porque la gran mayoría de las personas pensamos que un recién nacido es un angelito. Ay, es un angelito, es tan lindo. ¿O no? Y luego pensamos que no tienen pecado. Gracias, hermana, que no tienen pecado. ¿Cuántas veces anteriormente dentro de nuestra creencia o de la creencia de nuestros padres o nuestros abuelos, si el niño ya se iba a morir, nada más iban y le echaban agua bendita para que ya entrara directo? Eran creencias que teníamos que atoraban esta parte que estamos viendo y que contradecían esta parte que estamos viendo. Por el pecado, claro, Dios tiene control de estas cosas, quiero que lo entiendan. Él sabe por qué nacen y por qué mueren también de recién nacidos. Amén. Sabe todo eso. Aleluya. Sabe exactamente el por qué. Porque también, si me meto en un problema
quiere decir que este niño que nació, él había decidido nacer y morir. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? ¿No? ¿No? ¿Te está enseñando? Le estoy haciendo la pregunta. ¿El niño había decidido nacer y morir o no? Cuéntenme. ¿Por qué se queda callado? ¿No sabe? Esto que participe, mijo. Aleluya. Jesús. Aleluya. Sí decidió eso. Amén. Antes de nacer tomamos una decisión. Amén. Por eso es importante meternos en esto y tener entendimiento de las cosas que habla la palabra. Por ejemplo, aquellos niños que murieron cuando Jesús nació, Jesús teniendo 2 años, aquellos niños que mataron, ¿ellos habían decidido morir o no? Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Sí, amén, amén, amén. Sí, le escucho. Ahí está en el Salmo 139. Todas las cosas que Dios ya tenía fueron escritas en el libro, Amén. sin faltar una de ellas. Amén. La decisión de morir fue Dios y nosotros. Amén. ¿Por qué murieron tantos niños cuando Jesús tenía 2 años? Cuénteme. ¿Cuál fue la idea de Dios? Y luego pensamos, sí, qué gacho es el Señor, ¿no? ¿Por qué tantas matanzas de niños? Porque ellos decidieron. Pero aquí hay algo muy importante que ellos decidieron hacer. El por qué y el para qué es muy importante también. El por qué es porque querían o decidieron confundirse entre todos los niños para que Jesús no muriera. Decidieron entregar su vida para que Jesús fuera salvo de la persecución, de la muerte. Entre todos los niños, Jesús fue salvado, pero mataron a muchos. Aleluya. Es la misma Aleluya. historia que pasó cuando Moisés mataron a todos y a Moisés lo echaron en el agua Hito. Aleluya. para que fuera Gloria a encontrado Dios. por la hija de Faraón. Aleluya. Amén. Aleluya. Hay unos que ofrendaron su vida a temprana edad. Hay unos que decidieron morir a temprana edad por un propósito de parte de Dios. Pero fue como un acuerdo desde antes de nacer. Amén. Jesús. ¿Se Aleluya. entiende esto que estoy hablando, mis hijos? Sí. ¿Sí? Ya está un poquito más claro. Son cosas que están escritas dentro de la palabra. Son cosas que están registradas en la palabra. Entonces, esta parte que estamos investigando, ¿por qué malos desde enajenarnos en los impíos o sea, los malos? Se descarriaron los malos desde la matriz. Aleluya. Aparte del pecado que ya traían los papás, aquí había una decisión desde antes. Amén. Aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Porque antes de nacer, Dios nos planeó, ¿o no? Amén. Dios decidió a través de quién íbamos a nacer, ¿o no? Amén. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿o no? Amén. Amén. Entonces Dios siempre ha tenido el control de todas las cosas, ¿no? Amén. Él decidió en dónde íbamos a nacer. Usted y yo no decidimos en dónde íbamos a nacer. Santo. No, amén. Él decidió la ciudad. Él decidió en dónde nos iba a salvar. ¿Cuándo nos iba a salvar? ¿A través de quién nos iba a salvar? ¿Quién nos iba a predicar? Y Él iba a despertar la palabra de salvación para que recibiéramos a Jesucristo como Salvador. Eso fue lo que Él decidió. A través de las cosas que suceden alrededor tuyo, Dios ya preparó en su plan maestro el tiempo y el momento en que ibas a ser salvo. El tiempo y el momento en que ibas a conocer. Amén. Y se te iba a despertar la necesidad de buscar a Dios. Aleluya. Amén. Por eso es importante irse metiendo. Pero estamos hablando del pecado.
en pecado me concibió mi madre. Y luego aquí dice que se descarriaron los impíos desde la matriz. La palabra descarriarse. ¿Qué es descarriarse? Vacilar, extraviado, errando. Entonces, fíjese bien, si esto que está hablando la palabra de Dios no fuera cierto, entonces la mayoría yo creo que seríamos salvos desde el nacimiento, ¿no? A como se predican en muchas creencias, de que el niño es un angelito, de que el niño esto, de que el niño aquel, y que no hay pecado, y que sería una contradicción. Pero aquí está en la palabra. ¿Puede poner la palabra matriz? Sí, claro que sí, voy para allá. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Santo. Ahí está. Es el vientre, el útero. ¿Sí? Y luego si le seguimos buscando, el seno, el vientre, y luego dice madre al niño. Entonces, estos dos versículos de Salmo 51 y Salmo 58 me abren mucho el entendimiento respecto al pecado que todos traemos por herencia. Algunos decidimos ser pecadores y algunos decidieron no aceptar a Jesucristo como su Salvador. ¿Sabía usted eso? Aunque Él murió por todos, pero no todos lo van a aceptar. Amén. Aleluya. Aleluya. La obligación suya y la mía es predicar, Amén. es presentar al Cordero, es presentar a Jesucristo, es presentar la salvación. Amén. Pero Aleluya. la decisión de la persona es individual. Amén. Es algo que él mismo tiene que decidir, de que si se salva o si prefiere la parte de la condenación. Eso es lo que uno no puede forzar a la persona. Amén. Mi obligación es predicarle, mi obligación es enseñarle, mi obligación es mostrarle que hay un Salvador, mi obligación es mostrarle que todos tenemos pecado y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias, Jesús. Amén. Entonces, Dios nos llama Gracias, Jesús. a salvarnos y a recuperar esa gloria que se perdió. Amén. 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 Entonces, vamos a Romanos 6:23 para que se vea. En Romanos, déjenme meto aquí en la 1960 para... Aleluya. Gloria a Dios, Aleluya. Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. 6:23. Sí. Aquí está. Por cuanto somos pecadores, entonces el pecado trae sus consecuencias. Y aquí dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo quiero seguir siendo pecador, sin aceptar a Jesús, pues mi consecuencia va a ser el infierno. Pero si yo acepto a Jesús, aunque siga siendo pecador, tengo a quien acudir para el perdón de mis pecados. Amén. Aleluya. Tengo a quien venir y decirle: Señor, me arrepiento, perdóname, fallé, pequé de esta manera, pequé de aquella manera, de la otra manera. Y tengo la sangre del Cordero para redimir ese pecado, para cubrir ese pecado, y ese pecado sea perdonado literalmente. Amén. Y para que sea enviado a la mar del olvido y ya jamás vuelva a ser recordado, ni por mí ni por nadie más. Amén. Esa es la parte Aleluya. Jesús. que Dios tiene para usted y para mí. Esto a mí me hubiera encantado escucharlo cuando recién me salvé, mis hijos. Porque esto me da una forma de adiestrarme yo mismo para enseñarle a alguien más que sigo siendo pecador, que soy un pecador, que necesito un Salvador, que necesito alguien que me salve y que existe sobre la faz del universo
alguien que me puede salvar de mis pecados. Amén. Alguien que ya vino y pagó por mis pecados. Amén, Alguien amén, que amén, derramó amén, su sangre por mis amén, pecados. aleluya. Alguien que me proveyó de algo para poderme salvar. Amén. Como aquella persona que se anda ahogando y le avientan el salvavidas. Él es el salvavidas para nosotros. Amén. Entonces, Aleluya. Cristo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a lo que predicó el hermano Meni el día de ayer, a Juan 3:16. Y esto me gusta porque el Señor como que coordina las cosas. Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero que vean, y le voy a leer desde el principio, porque ayer estaba el hermano Meni en esto, y dije yo, va, total, vamos hablando de lo mismo y nos sumergimos en lo mismo. Esto es un personaje que conocía la palabra, que sabía de la palabra, pero que es confrontado por Jesús Amén. ante algo que la persona vio incongruente. Y entonces lo leo y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está. Aquí está la salvación. Amén. El nacer de nuevo. Aquí está la salvación. Porque al nacer de nuevo yo acepto a Jesús como mi Salvador. Y dentro de mí sucede algo. ¿Qué sucede dentro de mí? Cuénteme. Nazco de nuevo. Sí, nace de nuevo, pero algo sucede dentro de mí. Yo se lo he mostrado con algunos dibujos. A ver si me da chance de dibujarlo de nuevo. Nace un nuevo corazón. El Señor crea un nuevo corazón. Es plantado un nuevo corazón. Aleluya. Sí. Este es su corazón viejo y está lleno de pecado. ¿Se alcanza a ver? Amén. Pero si lo que hablamos del corazón es que son pensamientos. Bueno, eso viene desde otra área. Primeramente, Unas cosas. hay una parte que gobierna, literalmente a todos los seres humanos nos gobiernan los malos pensamientos. A pesar de los malos pensamientos, Dios quiere gobernar los pensamientos. Entonces, aquí viene esta parte. Dice que si no nacieres de nuevo, ¿qué es lo que es el nuevo nacimiento? El nacimiento es que aceptas a Jesús. Amén. Y tienes un corazón lleno de pecado. ¿Qué le sucede a este corazón? Le nace un corazón adentro de ese corazón. Sí, viene Jesús. A ver si se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Aquí está un corazón pequeño. Y pone un nuevo corazón dentro de nosotros. Quise hacer el puntito, pero pues está muy pequeño. Pero ahí, a ver. Aleluya. Entonces nace o viene a poner un nuevo corazón dentro. ¿Por qué no me dejan? De nosotros. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Así déjelo, síguele. Así. Ok. Sí, porque sigue pintando y no se ha deshecho esto. Ok, entonces, ¿qué le pasa a ese nuevo corazón? ¿Quién está en ese nuevo corazón? ¿Quién es ese nuevo corazón? Cuénteme. La luz de la vida. La luz de la vida. Jesús. Jesús viene a morar Pero no dentro, vino solo. Vino dentro de ti. el Padre, el Hijo y el Espíritu. Viene el Padre, Amén. el Hijo y el Espíritu Santo a morar dentro de ti en un corazón nuevo, pequeño. Amén. Y empieza como un bebé. Amén. Amén. Literalmente empieza como un bebé dentro de nosotros. Amén. Y entonces viene ese amor, ¿cómo se le llama? Es Primer nuevo amor, amor. pero Ese primer amor. primer amor.
viene ese primer amor y llega ese gozo de que algo sucedió dentro de ti. Amén. Empiezas a ver las cosas de manera diferente. Ese es el aceptar a Jesús dentro de ti. Es el testimonio de que algo sucedió dentro de ti, porque empiezas a ver a tus enemigos como Aleluya. con amor, empiezas a ver a tu familia con amor, empiezas a ver las cosas literalmente, porque te cambiaron Santo. el enfoque con el que veías a todo el mundo. Aleluya. Y entonces el pecado que traías, es tapado por cierto tiempo para que empieces a ver a todos con amor. Amén. Con ese amor que solamente sabe dar. Ese Amén. gozo que solamente Él sabe dar. Esa paz, esa paciencia que solamente Él tiene. Son frutos que el Señor te regaló. Amén. Una muestra de lo que Aleluya. vas a tener. Entonces, estábamos respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí, primero, naces de nuevo. Y luego después hay dos nacimientos más. Hay que nacer por la palabra y por el Espíritu. Pero aquí la palabra es mencionada como las aguas. Y aquí dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y luego dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Regresarlo otra vez? Y luego dice: Y nacer. ¿y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. de Dios. El reino de Dios es el reino del Hijo. Entonces obtuvo la salvación y entra después de la salvación a conocer la palabra de Dios. Por eso empieza a congregarse o a buscar dónde se predique la palabra de Dios, porque nace un hambre, nace una sed por conocer más y más de Dios. Y después, voy para allá, dijo, y después es candidato a lo que es el bautismo del Espíritu. Hábleme. Porque la diferencia está en que en el otro le dice: cuando naces o vienes a nacer espiritualmente como bebé espiritual, o esa semilla nace en nosotros, dice, puedes ver el reino, pero ya aquí no dice ver, dice entrar en el reino, que es bien diferente. Amén. Amén. Ver el reino, pues yo puedo ver a alguien, puedo ver el salón aquí bien bonito, pero pues si estoy desde afuera, pero ya entrar aquí pues necesito. Y entonces nos vamos al 16, donde dice: porque de tal manera, todos nos lo sabemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? Mundo de semillas espirituales. ¿A cuál mundo? A los seres humanos. ¿A cuál mundo? ¿A cuál mundo? ¿Cómo se llama? ¿TV? Sí. Quiere decir que desde antes de que este globo terráqueo existiera, había un mundo espiritual en el cual fuimos escogidos. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Desde ahí ya éramos escogidos, ya somos seleccionados, ya somos llamados, ya somos predestinados. No todos, pero sí. Entonces, este mundo es un mundo espiritual, el cual Jesús está hablando, y las escrituras están diciendo de ese mundo espiritual cuando escogiste por Jesucristo, cuando decidiste servirlo,
cuando decidiste levantar su nombre, cuando decidiste aceptarlo, cuando decidiste estudiar la palabra, cuando decidiste bautizarte con el Espíritu de Dios, cuando decidiste crecer hasta la estatura del varón perfecto, cuando decidiste seguir estudiando y escudriñar hasta que llegaras a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Esas decisiones las tomaste desde antes, pero el pecado tapa, borra y trata de destruir todo lo que tú ya tenías planeado desde antes. Todo lo que Dios planeó para ti, Él trata de destruirlo y va a tratar de destruirlo como de lugar. El hermano veniste estudiando los pensamientos. En el Salmo 2 dice que, vamos, ¿cómo va a ser, hermano? Pues no puede llegar esto. Salmo 2, déjeme bajo, porque gracias, Jesús. Aleluya. el campo más atacado, mis hijos, de todo ser humano son los pensamientos. ¿Cuál leyó el día de hoy? No, es Salmo 39. Es el Salmo. A ver. Aquí está. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué cree que es consejo de malos? Los pensamientos. Amén. Fíjese bien, el que toma control y permite que Jesucristo tome control de los pensamientos va a tener una gran victoria. Porque el campo de la mente es demasiado grande y se amplía conforme a lo que el enemigo hace dentro de nosotros, porque los hace crecer de una manera que ni siquiera alcanzamos a entender cómo es que se acrecentan tanto. Porque empieza a pensar tantito, ay, si me hace esto, no, y si yo le hago aquello. ¿De dónde sale tanto? ¿Y si, de dónde? ¿De dónde empieza a germinar tanta maldad? ¿De dónde sale tanta maldad? Porque empieza con un mal pensamiento, pero empiezas a engrosarlo, a engordarlo, hasta que se hace una bola grande, como si fuera una bola de nieve. Dice Gracias, la palabra Jesús. de que se vuelve un taller, una fábrica. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no permitió que los malos pensamientos gobernaran su vida. Entonces, ¿hay algún remedio para controlar los pensamientos, mis hijos? Amén. Cuénteme. Deme ideas, deme soluciones. ¿Cómo le hace usted para controlar sus pensamientos? La palabra de Dios enseña que llevemos sujeto o cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo o a la palabra misma. Amén. Esa es una. ¿Alguna otra? Hay que rendirlos a los pies de Cristo. ¿Alguna otra? ¿Cómo le hace usted, hermana Adriana, para controlar sus malos pensamientos? Cuénteme. Yo clamo la sangre del Señor Ahí está. y empiezo a alabar al Señor y eso contrarresta a mis malos pensamientos. Ahí está. Hermana Silvia, ¿cómo le hace usted? Primero, Sí, alcanza a captar que son malos pensamientos. Sí. ¿Sí los distingue o no? Amén. ¿Los distingue? Claro que se distinguen. Cambiarlos rápido. Y muchos los maduramos. Los dejamos crecer. Pero aquí lo importante es no dejarlos crecer, es mocharlos desde raíz. Amén. Cortarlos lo más rápido posible. La escucho, hermana Silvia, ahí va a comentar. Bueno, también eso está en las clases de cómo cambiar esos pensamientos negativos. Amén. Y cambiarlos a positivos. Y yo, pues, poner la sangre. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces estos consejos vienen desde su pensamiento. Amén. Hay un ejemplo muy fuerte en la palabra de Dios, hermano, y usted conoce la historia y ustedes también. El hijo de David escuchó los malos pensamientos de un
ex compañero, ex amigo de David. Y esos malos pensamientos fueron contrarrestados con otro que permitía a Dios que fuera tan sabio como el que soltó los malos pensamientos. Los malos pensamientos hicieron que el hijo de David atacara a su propio padre y quisiera destruirlo y quisiera quedarse con el reino. Y Dios utilizó lo contrario para contrarrestar los malos pensamientos, para quitarle la autoridad al hijo de David y para que fuera muerto a manos del ejército de David. ¿Cómo controlamos eso? No permitiéndole que sigan creciendo. Aquí le voy a dar un ejemplo. El hijo de David, Absalón, David permitió que esos malos pensamientos crecieran, porque él permitió que su hijo estuviera pervirtiendo al pueblo. No, hombre, si yo fuera el rey, mira, yo te haría esto, te haría... No, yo te recibiría, te sentaría en la mesa y te pondría lo mejor. No, pues toda la gente, no, pues este tiene que ser el rey. Este tiene que ser el nombre. Y a todos los que pasaban los abordaba antes de llegar con el rey. Y fue soltando, hasta que se ganó una gran cantidad del pueblo. Se le unieron para pelear en contra de David. Malos pensamientos. Permitimos que eso trabaje muy bien en la parte de la mente. Amén. Es pecado también. Amén. Son malos. Te llevan al pecado, te llevan a actuar, te llevan a que produzcas algo que no deberías estar produciendo. Amén. Amén. Pero que más aún, sin embargo, muchas veces no los controlamos. Es más, ni siquiera tenemos conciencia de cómo se hace. Porque no hemos sido enseñados. Amén. Porque esto no se comenta muy seguido. Amén. Amén. Se sorprendieron dos varones que fueron a comprar esta semana, porque empezaron a predicar. Gloria a Dios, dije, qué hermoso. Gloria a Dios. Amén. Qué Qué hermoso. bendición. Sí, me gustó mucho porque llegaron recomendados por otra persona que había llegado, y parece ser que la persona distinguió que yo era cristiano. Entonces llegaron muy bromistas y muy buena onda. Entonces me compraron, y entonces, varón, me dice, si me permite, vamos a orar por los alimentos. Entonces, gloria a Dios, y yo le subí la música porque era cristiana que tenía puesta. Digo, entonces permítame subirle la música para acompañarlos en la oración. Y ya terminaron, y pum, ya le bajé la música y me empezaron a ministrar, me dieron palabra. Pero dentro de todo lo que me predicaron, entró Marcos 7:21. Dije, porque los pensamientos es un gobierno literal que tenemos aquí, hermano, y no podemos controlarlos. Cuando se fueron, gloria a Dios, uno de ellos dijo, tremenda sabiduría tiene usted, hermano. Dije, no, eso viene de arriba, eso no es mío. Dije, pero aquí estamos a la hora. Dios los bendiga. Se despidieron muy hermoso. Pero lo que Dios nos regala, mis hijos, podemos estarlo proporcionando a aquellas personas que les es necesario conocer esta parte. Mucha gente, aunque estés en la iglesia, no saben del gobierno que tienen los malos pensamientos en cada uno de nosotros. Los que están fuera de la iglesia, pues peor todavía. Pero no se nos predica esta parte de que estamos gobernados por estos pensamientos. Y si dejamos que crezcan, cuidado, nos echan a perder. Y estamos hablando del pecado que está dentro de nosotros. Estamos hablando del pecado que fue heredado por nosotros, para nosotros. Sí, lo escucho, hermano. Y no están aquí en la mente. Aleluya. Porque suben Suben del desde el corazón. a la mente. Amén. Sí. Porque de Entonces, dentro. cuando aquí- suben, Dentro del corazón. Vamos a ir llegan otra vez. nuestra Sí. mente, Gracias, hermano. le pedimos ayuda al Señor para que frene, para que no contamine nuestros miembros del cuerpo, porque vamos a salir corriendo a hacer lo malo, Amén. a decir Sí. lo malo y a hacer lo malo. Jesús. Aleluya. Son niveles de Le decía yo a los varones, si el corazón fuera un músculo, entonces ¿por qué esta cosa sale de ahí?
Porque algo más importante puso Dios dentro de ese corazón, que fue tomado y abordado a causa del pecado, y nos hace que todo esto salga de dentro. Entonces dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Desde ahí empieza. Amén. Amén. Y luego todas estas maldades de dentro salen si le seguimos leyendo. Amén. Y entonces cada una de ellas es una ramificación. Entonces literalmente estamos casi echados a perder, salvo que vengamos a Jesucristo y al conocimiento de la palabra y las armas que Él tiene para poder pelear en contra de esto que nos está mostrando las Escrituras, para poder venir a la palabra, para poder entregarle los malos pensamientos, para usar la sangre, para usar el nombre, para que el Espíritu de Dios te ministre. ¿Cómo contrarrestar todo esto? Amén. Amén. Pero ¿qué de los que no saben nada? ¿Qué de los que no se le predica esto? Y entonces, ¿cómo hacer entender a las personas? Sobre todo cuando no conocen nada. Y llegan esporádicamente. Si tenemos estas primeras dos escrituras, Salmo 51 y Salmo 58, nos va a ayudar mucho. Y si tenemos las herramientas de la 1909 con el Strong, podemos mostrar estas verdades. Cuando Dios nos los permita, cuando Dios nos ministre y nos diga, muéstrales. Eso es para Él. Esto es importante llevarlo despacito y dependiendo a la persona que Dios quiera que se lo muestre. Amén. Amén. Yo me reconozco pecador. Amén. Y oro y me arrepiento y pido perdón todos los días. Pero ¿qué del que no conoce este secreto? ¿Qué del que no conoce las Escrituras? ¿Qué de ellos? Y luego piensan que son personas buenas. Aseguran que como ellos no le hacen daño a nadie. Eso pensaba yo desde antes, cuando era un alcohólico. Pues si no le hago daño a nadie, aquí tomo en la casa. Ay, yo no salgo. Yo no salgo. Y resulta que cuando vengo y me confronto con la palabra, digo que estoy echado a perder, hecho pedazos. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad os hará libres y conoceréis la verdad. Entonces, vamos a continuar. Vamos a Romanos 55, mis hijos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sé que la mayoría de Jesús. nosotros conocemos estas verdades, mis hijos. Ayúdenme a predicar, ayúdenme. No cambió. No cambió mi vida. Gloria a Dios. Ayúdenme a Santo. predicar porque esto Aleluya. Dios me ha puesto, Aleluya. Amén. Dios me ha Gracias, puesto Jesús. esta parte, Señor. 15. ¿sabe? Sí, no, es más, nomás que no me deja la computadora, no, sí, Romanos está 55. muy sensible. Está muy sensible la compu. Mire, no me deja. ¿Romanos qué? 50 y... 55. Pues 578, 5, 7 y 8, perdón. Es que apunté, como dice Romanos, y luego parece 5, enseguida es 5. Me regreso, perdón. Romanos 5, 7 y 8. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A ver, déjenme ver si está. Aquí está. 6. ¿El 6 o el 5? Porque Cristo es 6, 7 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aleluya. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí está diciendo que alguien pudiera morir por alguien más, pero no tiene ningún beneficio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Aleluya. Nadie más puede ofrecer la salvación
Nadie más puede ofrecer redención más que Jesucristo mismo, porque Él fue el único que derramó Amén. la sangre Amén. de redención. Él traía la sangre que salva. Era una sangre especial de salvación. Sí, sí. Que Dios no acepta la sangre de algún mártir o de algún otro, No, de ninguna manera. Es de sangre. de algún santito por ahí, porque Es yo sangre. me estoy acordando que vi un Sí. santito que está muy sangriento, Aleluya. ¿Cuál es ese? sangrado, no sé cómo se llame, pero no sé si les tocó verlo, uno que está todo ensangrentado. No. No. Dentro, bueno, allá con nosotros sí me tocó verlo. Y no, es que se inventan cada Un santito Cristo, no es Cristo, sino un santo con ensangrentado. ensangrentado. Ahorita que está hablando Le de eso, devuelvo la pregunta, ¿se acepta la sangre de algún ser humano como sacrificio por los pecados? No. ¿Por qué? Porque está sucia. Está llena de pecados. El único. El único que no tuvo pecado fue Jesús. Amén. Porque No es todo sangre ser humano contaminada de somos Jesús. pecadores. Sí. Porque tendría Todos. que haber sacrificio cada vez que Amén. pecamos. Pero Él se ofreció Amén. una sola vez y para Y siempre. para siempre. La Amén. sangre de Jesucristo para limpiar los pecados. amén. Entonces, la parte es de que solo la sangre de Cristo, de la persona que murió y no la de cualquier persona, es la que Dios estableció, que Él aceptaría la sangre de su Hijo a cambio, ¿sí?, para la remisión de los pecados. No pidió ni la del Papa, ni la del pastor, ni la Amén. de la Virgen, ni la de Amén. nadie. La de ningún Amén. ser humano. Amén. Amén. Agréguenle más, mis hijos, porque sí es importante dar la opinión cada uno de nosotros para aquellos que todavía estábamos ciegos y que no alcanzábamos a entender esto que estamos platicando. Porque, por ejemplo, a usted le predicamos varias veces antes de salvarse, mi niño, y usted como que nos hacía el desdén, ¿se acuerda? O sea, porque usted tenía su religión y tenía su propia creencia. Entonces, hasta que Dios nos abre el entendimiento, hasta que Dios quita las tinieblas y nos hace ver eso llamado salvación que solamente existe en una persona. ¿La escucho? Sí, eso es muy importante. Sí, por favor. Porque hasta que no recibimos a nuestro Señor Jesucristo Me en cuenta nuestro un corazón, poquito, antes de lo que va a decir Mini, me cuenta un poquito que algunas veces fuimos y vino y le predicamos, pero usted seguía en lo mismo. Cuéntenos un poquito de eso y luego ya nos da la parte, por favor. Porque usted vino como visitante a la iglesia, ¿cuántas veces? ¿Unas 2 veces? Una vez vino, sí. como, 1 o 2 no me veces. acuerdo si una o dos. Sí, entonces, pero usted siguió en lo mismo, ¿no? Sí, Seguía yendo a la Porque- iglesia católica, ¿no? amén. Adelante, la escuchamos. Porque mi entendimiento no había sido abierto. Amén. Sí escuchaba porciones de la palabra, pero no entendía nada. Y tenía mucho respeto también. Escuchaba con respeto, no contradecía. Y Nada más. seguía lo que había aprendido, ¿Ok? como por tradición. Pues sí, es lo que ahora siento, que la religión, que tenía una religión por tradición, porque es lo que nos enseña, no era una relación, Amén. que es la diferencia que ahora tengo con mi Señor Jesucristo, Amén. una relación. Gracias, Jesús. Y Amén. aunque escuchaba palabra y me compartían, pues no entendía, mis oídos oían pesadamente y Amén. no entendía, estaba cegada por Aleluya. las tinieblas Amén. que estaban en mí, que aún tengo tinieblas, pero yo entendí cuando recibí al Señor en mi corazón, Él vino a quitar un poco de tinieblas o Amén. un velo y es como que me destapó los ojos. Yo tenía mis mismos ojos, pero decía, veo diferente. Amén. Y cuando escucho la palabra,
como entiendo, puedo ver con qué ojos podía ver, si eran los mismos. Aleluya. Pues eran los ojos del alma, Aleluya. no sabía yo. Bendito Dios. Y los ojos del Espíritu Amén. son los que el Señor vino a abrir. Eso es lo que yo he entendido. Amén. Sí, lo escucho, Gloria a hermano. Dios. Basado en lo que decía que los pensamientos gobiernan la mente, Sí, aunque leamos lo mismo en la palabra de Dios, por ejemplo, si los malos pensamientos están dominando y se me habla de Dios, sí, se me recuerdo que le hablaban a uno y lo que uno decía, no, pues este está ignorante. Ellos mostraban con la Biblia, pero es que a él no le han enseñado. Salía en defensa equivocadamente o se hacía sabio en sus propios pensamientos corruptos. sí, Sí, es que no, este no sabe, este no es católico, este hay que sí. Es un adoctrinarlo. hermano separado. Es un hermano que está caído, Separado. separado. Amén. Esa fue la intención del término Sí. separado. ¿Sí? Amén. O sea, pues, ¿qué pensamientos? Incorrectamente, fíjese, porque pues la verdadera separación es la que el Señor Pues sí viene a es hacer, hermano separado, de porque que el Señor cómo nos nos separa del llama a mundo. la Sí, separación pero del no en el mundo, contexto en el que nos mencionan a los la hermanos católicos. separación, a la Sí. separación Sí, del se nos pecado. llama a ser separados del pecado, sí, claro. Nos llama a separarnos Amén. Amén. del pecado, de Amén. la mala vida, Amén. del mal camino que llevábamos antes. Amén. ¿Se acuerda cuando le predicábamos a usted, hermana Lau? Cuéntenos. Sí. Denos un poquito de todo Pues ese les decía, enojo que usted ¿para qué tenía. voy a salir de Guatemala para ir a Guatepío? Cuéntenos, No, cuéntenos. Señor. Digan. Entonces, está en lo que le entiende lo que A le mí dije ahorita, no me- de que los malos pensamientos defienden. Sí, Y yo me Lo que sentía, no, pues yo me sentía así, pues si yo no he matado a nadie. ahí está. Yo no necesito Yo Salvador. soy muy buena, yo soy Amén. muy buena, tengo Amén. muy buenos sentimientos. Me gusta ayudar, me gusta. Yo decía, no, no, no. Sí. Me gusta darle Maestra buena. al Maestra aliento. Entonces, cuando se incrementaron, se hizo el hoyo más profundo y caí en depresión, Sí, amén. que traía mucha persecución, Amén. y caímos en depresión mi hijo y yo. Aleluya. Cuéntenos. Entonces, hubo un momento que ya era como que fue, como inconscientemente, el Señor me hizo pedir auxilio. Yo ya iba a tomar decisiones drásticas. Cuéntenos eso, mi niña, para que la gente lo escuche. En un lado de la balanza quería venganza de mi opresor Ujú. y no me importaba meterlo a la cárcel y tenía pruebas que para meterlo. Aleluya. Cuéntenos. Y en el otro lado de la balanza también pensaba en el suicidio. Amén. Entonces, porque decía yo, pues ya no, nada tiene sentido. Amén. Todo está tan malo, tan oscuro, que no Amén. hay salida, ¿verdad? Amén. Y pues yo no sé por qué el Señor, pues no sé por qué y ahora sí sé por qué. Aleluya. Gloria a En Dios. ese Amén. momento no sabía, Amén. pero me acuerdo que era un domingo y mi compañero de trabajo, Chabelo, fue y iba a orar a la montaña. Y yo no sé por qué, en ese momento no supe por qué, ¿verdad? Pero yo le dije, quiero hablar con usted. Y luego ya, me dijo, sí, ahorita regreso. Y yo no sabía qué iba a hacer, ¿verdad? Pero iba por su talí, porque iba por su talí y su El cuerno. chofar, ¿verdad? Ujú, sí. Y se fue a orar a la montaña. Entonces en eso yo ya andaba bien apurada. Yo dije, no hombre, ya me voy. Antes de que regrese ya no quiero orar. Entonces
mi compañero de trabajo se reía de mí, me dice, ¿por qué ando tan apurada? Le digo, deme chance de irme. Lo voy a dejar todo listo, adelantado, para que se quede solo y ya me voy. Y no me alcancé a ir y en eso regresó y ya. Y me puso a leer porciones de la palabra y ahora entiendo que entré en liberación ahí mismo en el restaurante, en unas mesas, ahí enfrente de los clientes. Amén. Y de mi compañero de trabajo, y mi compañero de trabajo estaba asustado, entre asustado y... porque yo, pues sí, vociferaba, ¿verdad? Era tanto mi coraje contra mi opresor y algo me golpeó. Él me hizo la pregunta, compañero de trabajo que fue a orar a la montaña. Pues mientras me hacía leer la palabra, salían, se manifestaban los demonios, eran demonios de odio, de muerte, entonces ya estaba cansada y dije yo, de todas maneras ya no tiene sentido la vida, yo lo refundo en el bote. Sí, yo ya, de todas maneras ya para mí no tiene sentido nada. Amén. Entonces, me dijo, pues si usted mete a esta persona, esa persona no va a aguantar en la cárcel y se va a suicidar. Y usted va a poder cargar con esa muerte, usted. Aleluya. ¿Está consciente de eso? Y eso le dije, ¿por qué me dijo eso? Yo me enojé mucho con este compañero de trabajo. Amén. Chabelo, porque le dije, ¿por qué me dijo eso? Porque eso me puso un freno, porque yo a eso sí le tuve miedo, nomás por el miedo de sentirme culpable de la muerte de alguien. Aleluya, amén. Y fue lo que me detuvo de hacer lo que ya estaba planeado, decidida. Ya tenía en una carpeta los papeles. Ahora sí, voy a hacer esto. Bendito Dios. Entonces, el Señor empezó a trabajar. Ni sé qué fecha era, la verdad. Porque yo vivía... Aleluya. Jesús. ¿Qué será? Fuera de mí. O sea, yo era una autómata. Sí. No sé cómo iba yo cuando ya acordaba. Ya había llegado a la casa manejando, no sabía ni cómo. Ya cuando ya estaba en el trabajo, ¿cómo? No sé, una vez me regresó mi sobrino Chris. Salió y me dijo, tía, ¿no te vas a disfrazar para el trabajo? Y luego le digo yo, ¿por qué? Porque vas en pijama. O sea, de mal, ya tan mal estaba en depresión que no me daba cuenta. Amén. Yo me fui ya iba al trabajo, pero iba en pijama. Y me alcanzó, bajó corriendo y me dijo, tía, ¿no te vas a disfrazar? Aleluya. Y dije yo, pues el uniforme. Amén. A disfrazar sí, amén. de trabajador. Y me regresé y le dije, ay, gracias que me acordaste, hijo. Pero tan mal así andaba. Ahí empezó Jesucristo. Y ahí empezó, venimos pues me estaba enseñando del nombre cuadrado del Señor y yo no entendía. Me hablaba muchas cosas y no le entendía nada. No entendía. Y ¡aleluya! A ver. Un día llegó el patrón y bien enojado, agarró la Biblia y me la aventó. ¿En serio? Y ¡aleluya! luego me dijo, no, cálmese. Entonces, me dijo, tiene que congregarse. O sea, ya recibió ahí, porque ahí recibía al Señor Amén. Jesucristo como mi Salvador, pero yo lo tuve que recibir, practicar eso varias veces, porque yo sentía... No se la creí. Yo sentía que no era, porque, pues porque no había cambiado, porque dije, yo sigo siendo mala.
O sea, yo dije, yo no lo recibí porque sigo siendo la mala de siempre. Entonces venía otra vez y lo recibía y yo misma me decía hipócrita, que yo misma me acusaba Amén. de ser tan hipócrita. Aleluya. Entonces, fui a buscar a la pastora Soledad y me empecé a congregar y apuntaba y apuntaba y apuntaba, pero haga de cuenta como que era tanto la barrera como que no me entraba la palabra. Usted estaba peleada con el nombre, estaba Y peleada. yo no, a mí sí, Sí. o sea, Pero los usted demonios vino de la iglesia que cotidiana, dentro de sí. mí, yo no me podían decir Jehová. Amén. No me podían decir Jehová porque era, Algo pasaba dentro de usted. había guerra, Ujú. había guerra, Sí. pero guerra a muerte. Amén. Entonces era o sea, pero en medio de eso yo seguía yendo y misma Adriana, mi hermana, que ella seguía yendo a la católica, me decía, no, vete a la iglesia, vete, porque te hace bien. Aleluya. No, Amén. vete. No, ya no voy a ir. No, vete. Y No a la católica. no, a la cristiana. Y ella misma me decía. Aleluya. Pero había mucha guerra. Sí, amén. Y eso no fue poquito tiempo, fue Bastante. yo creo más del año. Aleluya, amén. Y en los servicios salían y me brotaban, se me manifestaban los Amén. demonios. Muchos. Amén. Muchos. Entonces, muy peleonera Amén. con los pastores, mucho contra la palabra. Dios Amén. me perdone porque yo me peleaba contra la palabra. Pues, amén. Me Y contra el peleaba Espíritu también cuando la bautizó en lenguas. contra el sí, porque dije, no, ¿cómo me Negaba, va a sí. dar esa palabra? Amén. Dije yo, Esa frase. esa no es de Esa Dios. rebeldía en contra de todo lo que representaba. Pues Amén. sí, yo dije, Amén. no puede venir de Dios, esa es Amén. del mundo. Y yo decía, no, yo no voy a hacer esas cosas, eso no es de Dios. Amén. Y pues gloria a Dios, el Señor hizo un trabajo pues Y sigue haciendo, ¿no? milagroso y lo Sí. sigue haciendo Amén. y lo hizo en mi hijo. Amén. Nos libró de querernos causar la muerte. Amén. Y yo no me di cuenta de cómo fue quitando capas y capas y capas de todo, empezando con la depresión, ceguera espiritual que no me permitía ver, Amén. Idolatría. Amén. idolatría, Mucha. mucha idolatría. Y rompió tantas cadenas que ni me daba cuenta yo cómo fue pasando. Amén. Y ahora yo vivía tan atada y tan llena de culpa que yo ni siquiera me podía acercar. Cuando yo repetía el Padre Nuestro, yo tenía miedo y vergüenza para acercarme a Dios. Amén. Y después aprendí que Dios es amor, Amén. que Él no me echa fuera, Que no juzga. aunque Amén. vengo llena de pecado, Él Amén. está ahí para perdonar. Amén. Pero antes no lo entendía. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esa libertad. Amén. No me di cuenta, ahora mismo no me, de repente ya cuando me doy cuenta, Él ya obró antes de yo pedirle algo, Él ya, nomás viene a mi pensamiento algo, Aleluya. un problema, y el Señor ya lo resuelve. Bendito Dios. Ah, Aleluya.
hasta en menos de una hora, o sea, me sorprende, precisamente estaba dando el testimonio Amén. esta mañana Amén. de Amén. tantas cosas que hizo esta semana el Él Señor soluciona. Amén. sin yo pedirle. Aleluya. O sea, nada Así más le es, platiqué, así es, Señor, Señor. aquí está Aleluya. la situación así, fíjese. Y nomás le platiqué y él se Resuelve. manifiesta de maneras tan maravillosas que no entiende uno. Amén. Y aprendí a que puedo venir a él, Amén. delante de él, y él está ahí para levantarme. Amén. Amén. Cada vez que yo caigo en pecado, él me levanta. Vengo arrepentida y me levanta. Gloria a Dios. Y aún más me quita las cargas. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Todas esas cargas tan pesadas que, ay, Amén, amén, amén. como ahorita que estoy con poquitas horas y le digo a mi hermana, oye, qué conchudez la mía, tan chiquitos mis cheques y no me preocupa. Aleluya. Pero porque Aleluya. sé que el Señor estira como chicle en mi, Amén. Es nuestro proveedor. mi Amén. cheque. Yo nada más me preocupo de apartar el diezmo y de decirle, Señor, aquí está su cheque. Aleluya. Y aquí están los biles. Aleluya, y Jesús. usted Amén. administra, Señor. Amén. Esto es Amén. suyo. Aleluya. Y pues gloria a Dios. Amén. No se da uno cuenta de cómo el Señor va trabajando, pero eso parece imposible y parece insignificante, pero es gigantesco. Sí, amén. Amén. Para mí son milagros. Amén. Porque yo vivía preocupada en querer trabajar y trabajar y trabajar más horas, más horas, más horas. Pues, a mí que no me cortaran las horas. Sí, amén. Yo necesitaba siempre más dinero. Amén. Amén. Y ahora me doy cuenta que el Señor se encarga de todos mis Claro, gastos. amén. Bendito Amén. sea el Señor. Él es Gracias, mi Jesús. proveedor. Gracias, Jesús. Gracias, Y Él Cordero. pelea por Gracias, mí. Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si preguntáramos el testimonio de cada uno de nosotros, bueno, que deberíamos de hacerlo porque eso beneficia a mucha gente, mis hijos. Es importante. Lo que cada uno de nosotros ha vivido, de dónde nos ha sacado el Señor, de lo que hacíamos, claro, no hay que ser tan explícitos en muchas cosas porque hay cosas que solamente el Señor debe saber. Pero el testimonio de lo que éramos y cómo Dios nos ha cambiado, esa es la parte donde estoy tratando de llevar este estudio el día de hoy. Cómo siendo pecadores, aún Él tiene misericordia de nosotros y nos alcanza. Cómo siendo pecadores, aún Él tiene misericordia, nos salva, nos restaura, nos levanta, nos sana, nos usa, nos enseña la palabra, nos llena de su espíritu, nos da de su sangre, nos da tantas cosas. Amén. Que aún así, con todo y eso, muchas veces nos volvemos ingratos. O la mayoría de las veces somos ingratos. Amén. Entonces, vamos a continuar y vamos a Juan 6:37 para... Yo pensé que iba a decirme algo. Para continuar con esto de, ya me salvé y ahora qué. Entonces, esto es paulatino, esto es consecutivo. Ya me salvé, ahora tengo que recibir la palabra, estudiar la palabra, congregarme, buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque hay muchas verdades escondidas en la palabra de Dios que Dios quiere que conozcas, que sepas, que reflexiones y que cada vez que aprendas algo, lo practiques. Si es mucho o es poco lo que entiendes, si es mucho o es poco lo que vas recibiendo, no importa, Amén. poco o mucho, practícalo. Poco o mucho, intenta. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, ora. Ora, inténtalo. 5, 10 minutos, 15, 20. Tómate tu tiempo para orar. Amén. Todas estas verdades están registradas en la palabra de Dios y quiere que las practiques, porque si no practicamos, no vamos a obtener esas famosas condicionales que Dios nos ha enseñado. Que si haces esto, te voy a dar esto. En el libro de Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Quiere decir
que si aceptas a Jesús, que si decides que Él sea tu rey, tu gobernador, tu capitán, tu salvador, tu cordero, tu león, a partir de ese momento no vas a tener que preocuparte por las cosas materiales, sino tienes que empezar a preocuparte por las cosas espirituales, por esa eternidad que Dios nos promete a su lado, porque la palabra de Dios dice que tenemos que crecer, mis hijos, y es crecer espiritualmente. Está hablando literalmente de que ya me salvé y ahora, ¿qué hago? Y entonces la palabra de Dios dice, crece hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta la estatura del varón perfecto, hasta la edad y la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, ahí hay un crecimiento, ahí hay un llamado para crecer. ¿La escucho, hermana Daniela? A mí, en mi experiencia, desde que el Señor me alcanzó, Sí. me metió, yo sentí que fue como inmediatamente en la lucha espiritual. Amén. Me enlistó rápido en el ejército de Dios y vinieron rápido las luchas espirituales y yo no Amén. entendía, yo no sabía qué estaba pasando. Amén. En sueños y se materializaba y yo no Aleluya. sabía qué estaba pasando. Amén. No sabía yo guerrear, Aleluya. Amén. pero el Señor en sueños me entrenaba Amén. y me ponía a guerrear. Gloria a Dios. Entonces, cuando se materializaba, me recordaba Gloria a Dios. que yo tenía que usar su nombre y en otras veces su sangre. Amén. Entonces, cuando aprendí que tenía que tener mis manos limpias Amén. para poder clamar su Aleluya. sangre, Bendito Dios. porque tenía que guerrear. Amén. Entonces el Señor fue como que Adiestrándola. apresurándome, adiestrándome y Amén. apresurándome. Amén. Fue como que muy rápido, córrele, córrele, Amén. córrele, Amén. córrele, córrele. Que ahora ahí viene otra. Es como si todas esas luchas que estaban como detenidas y las Se soltó vinieron. rápido. Amén. Pero gloria a Dios, Él es el que nos adiestra Para la dice batalla. palabra de Amén. Dios. Amén. Adiestra nuestras manos Sí, para amén. la batalla. Es hermoso porque cuando ya tenemos esta parte de... Es que si la mayoría de nosotros entendiéramos eso que usted acaba de hablar, hermana Adriana, de que cuando nos salvamos entramos a un ejército y de que vamos a ser adiestrados como soldados para guerras espirituales. Amén. Entonces, si entendiéramos eso, entonces investigaríamos un poquito cómo se comporta un ejército. ¿Qué es lo que hace un ejército? ¿Cuáles son los líderes del ejército? ¿Hasta qué grado llega el ejército en cuestión de mandos? ¿Por qué? Porque yo necesito entender que si estoy recién hecho del ejército, quiere decir que soy soldado raso, el más bajo. Pero puedo crecer. Pero puedo llegar a hacer algo. Pero primero tengo que aprender a defender. Primero yo mismo y después a mis demás compañeros de soldado o mis hermanos. Lo escucho, hermano. Por ejemplo, metiéndonos en esa parte que está hablando de lo de los soldados, o Sí. sea, muchos lo toman como enlistarse en los soldados o venir a ser del ejército. Amén. En nuestro entendimiento de ignorancia, no le damos la importancia aún, Exacto. porque el soldado es para uno, tiene muchas funciones, pero es Sí. para guerrear contra el enemigo. Entonces, ¿qué hace el soldado cuando se convierte? Lo trinean a que tenga, ejercite su cuerpo, pero antes de ejercitar su cuerpo tiene que tener conocimiento de qué va a hacer, contra qué y cómo en cada situación, estrategia de guerra según su nivel, va a pelear contra, pero lo ponen a estudiar al enemigo para entender lo que se va a enfrentar.
Lo primero que el soldado aprende es disciplina. Adiestramiento. Ajá. Disciplina. Cosa que no tenemos ninguno de nosotros. Amén. Amén. Adiestramiento en el uso de las armas. Amén. Las armas que vamos a usar o las cuales nos van a ser entregadas. Algunos son, no sé, rifles, otros son, no sé, pistola, cañones, Granadas, tanques. diferentes tanques. Dependiendo de dónde vayas a ser adiestrado, ahí te van a enseñar el armamento que vas a usar. Amén. Aquí terrenal. Aquí de este lado, amén, aquí de este lado, en el ejército de Dios, Dios te va entregando el armamento que vas necesitando. Amén. Por lo pronto ya tienes la sangre, el fuego, el agua, el nombre. Son 4 cosas muy poderosas. Pero ¿y qué hago con ellos? Hay que ¿Cuál es aprender a la usarlas. estrategia- Hay la que estrategia preguntarle de al guerra? capitán cómo se La usa. armadura de Dios. Amén. Voy para allá. Entonces, al ser soldado, el Señor te da un equipo para guardar, para proteger. Pero, ¿y cómo lo uso si desconozco al enemigo y sus estrategias? Literalmente, entonces si entras al ejército de Dios, ya me salvé, ya pertenezco al ejército. Ahora, ¿qué sigue? Adiéstrate. Adiéstate, disciplínate en el estudio de la palabra, en el uso de la palabra, La oración. en la oración, de las diferentes formas de orar, cómo se ora, de qué manera, a qué horas me levanto, a qué horas me acuesto, en qué momento yo escojo o me disciplino para tener cierta relación con el Señor a determinado tiempo o a determinada hora, en qué momento y cuánto tiempo voy a usar de oración. Y luego después en la iglesia tengo que apoyar a mis compañeros, a mis hermanos, en eso que Dios puede presentar, ya sea en la adoración o en guerra espiritual. Porque cuando la interferencia es fuerte hay que hacer guerra. Amén. Hay que defender para que la gloria de Dios descienda con autoridad y poder y la atmósfera se transforme. Y hay llaves que el Señor te da, Aleluya. muy importante, para poder entrar a la presencia de Dios. Amén. Tocad y se os abrirá. Estamos a tocar esa puerta. ¿Queremos entrar a la presencia? Toquemos la puerta. ¿Batallamos para llegar? Sí. Porque el enemigo no se queda tranquilo, él siempre va a estar estorbando Va a bombardear con malos pensamientos. para que vengamos o no vengamos. Va a interferir, Va a mandar distracción. va a mandar distracción. El trabajo, mira, los tamales, la torta que te vas a comer mañana, ¿de qué vas a querer el burrito? O desánimo. Las ocupaciones, la tibieza, el desánimo. Bueno, digo, pues yo creo que Gloria a Dios. espero que Dios es hayamos bueno. entrado en esta parte de El poder entender, del cristiano. ya me salvé y ahora está que. en la Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.